trata de la vigilancia de la salud en el contexto de un plan de prevención integral de riesgos laborales. Entonces, se puede decir que la implantación de la acción de prevención de riesgos que sea integrada en la empresa se toma o se incluye a la estructura organizativa, la definición de funciones, las prácticas, los procedimientos, procesos y recursos necesarios. En primer término, para hacer una acción de prevención de riesgos integrada, tenemos que tomar conocimiento, ya les había dicho en anteriores clases, de las condiciones de cada uno de los puestos de trabajo, con el fin de identificar y evitar los riesgos y evaluar los que no se pueden evitar. Entonces, esto va a ir en función a la realidad detectada en el estudio de las condiciones de trabajo. ¿Me están escuchando? ¿Ya? Entonces hace una planificación general, en principio, identificando los problemas y las necesidades. Luego estableciendo las prioridades, fijando objetivos. En la acción 4, fijando también actividades en función de los objetivos. En el paso 5 tenemos que coordinar los recursos, digamos, que tenemos en cuanto a recursos financieros, físicos, humanos. En el paso 6 hacemos la evaluación y la planificación por programas, que van desde el tercer hasta el 6º paso. La evaluación de riesgos. La evaluación está dirigida sobre todo a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse. ¿Cómo se hace? Obteniendo información, ¿no es cierto?, sobre las condiciones de los puestos de trabajo, para tomar decisiones apropiadas sobre la necesidad de adoptar, sobre todo, medidas preventivas. El paso previo, ya les he dicho, que es saber las condiciones de trabajo. Esto se fundamenta en el hecho de que nosotros, al saber las condiciones de trabajo en que él desarrolla su actividad de trabajo o su actividad laboral el trabajador, y que eso significa un riesgo para su salud, tanto para su vida personal como social, hallamos, digamos, enfermedades patológicas mediante los controles de salud. Entonces nosotros vamos a poder decir que esos riesgos son imputables al desempeño del trabajo. Hemos de tener muy claro que, primero, las unidades operativas que vamos a utilizar en nuestro plan de prevención, ¿cuáles son? Por ejemplo, vamos a tomar en cuenta el entorno global, la empresa, el área de actividad, el puesto de trabajo, operación, proceso y el trabajador. La estrategia para la consecución de este objetivo es detectar, analizar, valorar las diversas condiciones de trabajo que se dan en los diferentes puestos. ¿Y cuál es la herramienta que se va a utilizar para esto? Es la auditoría de riesgos laborales. ¿Ya? Ya hemos definido en las anteriores clases qué son condiciones de trabajo. Esto hace referencia, eso también está en sus documentos que se les ha dado, al conjunto de factores que actúan sobre el individuo en situaciones de trabajo, determinando su actividad y provocando una serie de consecuencias tanto en el propio individuo como para la empresa. Ahora, nosotros, ¿qué pasos seguimos? Primero es la información y concienciación, ¿no? Aquí estamos viendo en la primera diapositiva, ya hemos entrado a la parte introductoria, y aquí estamos viendo sobre todo las condiciones de trabajo, ¿no?, en las que realiza su actividad laboral el trabajador. Aquí en la segunda diapositiva vemos el concepto de salud integral, de acuerdo a la OMS, que ya también la conocen, y aquí está lo que hacemos.
y lo que vamos a hacer en nuestro plan de prevención de riesgos. Primero, conocer el entorno global, luego la empresa, el área o actividad que desarrollan, el puesto de trabajo y el proceso, ¿no? En un concepto integral. Antes de entrar a la próxima diapositiva, lo que tenemos que tomar en cuenta para esto de la auditoría es, el primer punto es la información y la concienciación, ¿ya? Esto, ¿qué nos refiere? El objetivo de esto es informar, o sea, y recabar toda la información. ¿Cómo lo obtenemos? ¿No es cierto? Mediante la colaboración de, por ejemplo, de la misma empresa sobre la administración, consultorías que hayan tenido, asociaciones, centros de investigación, educación, etcétera. Los comités técnicos, etcétera, y sobre todo los programas que se ha implementado en esa empresa, ya sea sobre la salud, sobre los accidentes y las enfermedades. Quiero decir, sobre medicina de trabajo, seguridad industrial e higiene y seguridad industrial, ¿no es cierto? Higiene industrial. Con la información interna de la empresa, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Es conseguir que toda persona afectada por el estudio de las condiciones de trabajo tenga la información suficiente en relación a los objetivos que vamos a darles en esto del estudio de las condiciones de trabajo y su aplicación, cómo se va a proceder, en qué etapas y plazos previstos, y se pide colaboración a cada uno de estos. En el ámbito de la información, esa información se da a toda la plantilla de la empresa, sobre todo a los responsables jerárquicos y al comité de la empresa. ¿Cuáles son las fases de la información? Primero es una información general, antes de comenzar, una información específica antes de iniciar cada fase y al finalizar para comprobar los resultados. Los medios que se va a utilizar para esta información, este primer paso, son los escritos y los verbales, ¿ya? Y el contenido de esta información y concienciación debe ajustarse a que primero, ¿qué es el estudio de las condiciones de trabajo? ¿No? ¿Para qué se está haciendo? ¿Cuáles son los objetivos a alcanzar? ¿Cómo se hace el estudio de los diferentes puestos de trabajo? ¿Y quién participa? ¿Cuándo? Etcétera. Información. El segundo paso es la información del entorno global. Ahora, bueno, ¿para qué? Las fuentes de esta información del entorno global la vamos a conseguir, digamos, de distintos estudios que haya tenido la empresa, socioeconómicos, evaluaciones de impacto ambiental, climáticos, estadísticas de mortalidad en cuanto a accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. El motivo para recabar este tipo de información no es otro que conocer el entorno con el que está relacionada la empresa, con toda la parte interna de la empresa, ¿no es cierto? La información de la empresa, ¿cómo se consigue? Es el tercer paso. Nombre de la empresa, donde está la ubicación geográfica, actividad, razón social. El segundo punto es el organigrama, conocer las áreas de actividad o centros de trabajo, legislación, plantilla, puestos de trabajo, comas, salidas, materias primas utilizadas, los procesos productivos con sus diagramas de flujo, todos los productos tóxicos que se utilizan y sobre todo peligrosos, datos de indicadores de la sanidad laboral, sobre todo basándonos en cuadros estadísticos. Hola, ¿me están escuchando? ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? Hola, hola, sí. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? No. Muy bien. El cuarto punto a tratar es la encuesta
encuesta previa de autovaloración, ¿no es cierto? Esto se basa sobre todo de evaluar aquellas situaciones de trabajo de los que el trabajador tiene conocimiento, porque es el trabajador que nos indica o nos proporciona la información suficiente de los peligros que hay en cada puesto de trabajo. ¿Ya? Luego, el objetivo de esta encuesta es proporcionar un medio que facilite la evaluación de las condiciones de cada puesto de trabajo. ¿Ya? Con esto no se pretende cubrir, digamos, de manera exhaustiva todos los riesgos inherentes al puesto, solamente los que no se puedan evitar y que produzcan alto riesgo para la salud del trabajador. Ahora, el quinto paso es la información de las diferentes áreas de actividad. Y en cada área se va a solicitar, por ejemplo, la localización, su ubicación física, qué maquinaria tiene, qué herramientas, si utilizan vehículos, qué materias primas se utilizan, productos intermedios, productos finales, los productos tóxicos, operaciones, procesos con sus diagramas de flujo, puestos de trabajo y sobre todo tenemos que tener un cuadro donde estén todos los nombres de los trabajadores asignados a esa área de trabajo. Si han recibido los equipos de protección individual o colectiva, cómo está organizado su trabajo, si tienen un plan de emergencias, si han recibido la formación necesaria para desempeñar sus actividades y sobre todo si existen datos o indicadores de sanidad laboral. Por ejemplo, si tienen sus carnets de controles periódicos de salud o empezando por el examen preocupacional, si tienen su control periódico de salud, si tienen su examen para cambio de puesto de trabajo, si es que han sufrido accidentes o enfermedades profesionales que disminuyan su capacidad para desempeñar su trabajo habitual, ¿no? En el sexto paso se hace un inventario codificado de las áreas de actividad, ¿ya? Con esta información codificada de las áreas se consigue, digamos, trabajar con un determinado número de puestos de trabajo y número de trabajadores por puesto de trabajo y sobre todo los totales. Se hace un preinventario de los puestos de trabajo, sobre todo basándonos en una ficha cuestionario de área de actividad, se llama eso. Entonces, eso lo deben tener ustedes, lo deben tener los de higiene y seguridad industrial de sus empresas. En el octavo paso se hace información de los diferentes puestos de trabajo. Ahí se tiene que aportar con los siguientes datos. Por ejemplo, el número de trabajadores asignados al puesto, la relación nominal de estos trabajadores, si son cuántos son de sexo femenino, sexo masculino, sus tareas específicas, sobre todo en cuanto al tiempo, a la carga horaria de trabajo, si son medios tiempos, tiempos completos, etcétera. Si hay condiciones de seguridad en cuanto a máquinas, herramientas, manipulación de cargas, transporte, almacenaje, electricidad, etcétera. En cuanto a los contaminantes ambientales, ya les he dicho, los físicos, los químicos, los biológicos, los ergonómicos, psicosociales. En el medio ambiente tenemos que ver si hay buena iluminación, si hay temperaturas óptimas, si el ambiente de trabajo es ordenado, si hay servicios higiénicos. También tenemos que ver con esto de los riesgos psicosociales, las exigencias del puesto de trabajo, ¿no? Como la fatiga física, carga mental, el estrés laboral y los desórdenes musculoesqueléticos que bien están relacionados con lo que es ergonomía. Organización de trabajo, protecciones colectivas, individuales, ropa de trabajo, la formación,
tipo de actividad, responsabilidad, si han tenido los controles periódicos de salud, cada uno de estos trabajadores, si tienen su examen preocupacional, si han desarrollado o si se ha detectado precozmente alguna alteración en la salud de los trabajadores, cuántos accidentes se ha producido, qué enfermedades se han identificado, todo eso. Entonces, les había dado un trabajo yo a ustedes sobre lo que es histograma de los puestos de trabajo. Es un cuadro que tenían que llamar, o sea, llenar y calificar de acuerdo a los riesgos identificados en su puesto de trabajo. Podían, si alguno de ustedes tenía la actividad, digamos, de desarrollar su actividad en un puesto administrativo, más estaría por el lado de los riesgos ergonómicos y los riesgos psicosociales. Entonces, ir a esa casilla y de acuerdo a la tablita que les he dado posteriormente, calificar subjetivamente, ¿no? Subjetivamente darle una calificación. Doctora. ¿Sí? Doctora, sobre lo que está hablando del trabajo, la tabla lo marcamos con X, lo hacemos en Excel, ¿no? O lo marcamos directamente con los números. No, la duda que teníamos sería nosotros. bueno que lo pongan en Excel y lo grafiquen en barras, porque así ya vemos objetivamente mejor, digamos, ver cómo están las condiciones de su área de trabajo. Entonces tenían que ver eso con las condiciones de seguridad, ¿no es cierto? Contaminantes ambientales, ambiente de trabajo, si hay carga física, carga mental, los riesgos psicosociales, etcétera, ¿no ve? Trabajo con y eso pantallas. lo marcamos de acuerdo al rango de los datos que están en la tabla de abajo, ¿no ves? Y en caso que salga, en que la sumatoria de todo, digamos, ¿habrá un rango para decir que está en malas condiciones o que todo es satisfactorio o no hay ningún rango? Eso lo van a aprender en su siguiente módulo, ya con higiene y seguridad. En caso que salga, digamos que haya varias cosas que están mal en el ámbito del trabajo, no se pone ninguna medida preventiva, nada, solo es marcar, ¿no? Solo es marcar, ese es su trabajo ahora. Posteriormente ya van a hacer, si digamos tienen malas condiciones en seguridad, es seguridad industrial que va a intervenir ahí modificando esa área de su trabajo. Si tiene aspectos de tipo físicos, por ejemplo, radiación ionizante, por ejemplo, si tienen ruido en su trabajo, entonces es higiene y seguridad industrial que va a ir a elaborar programas de prevención en ese sentido. ¿Me dejo entender, no es cierto? Sí, sí, bueno, muchas gracias. Entonces, como esta información que han hecho en su histograma es trasladada esta valoración a un gráfico de barras, nos permite ver en representación gráfica las condiciones de trabajo de un puesto determinado X, que ustedes, lo que les estoy diciendo. También nos permite realizar un estudio comparativo entre todos los puestos de trabajo y hacer una clasificación pequeña, sobre todo basado en los factores de riesgo, o sea, ya sean riesgos ergonómicos, psicosociales, riesgos de seguridad, de higiene, etcétera. Me dejo entender, ¿no? Ahora, en el estudio de estas condiciones de trabajo, se tendrá en cuenta la evaluación de las condiciones, ya hemos dicho, de la actividad laboral, ¿no? Desde el punto de vista subjetivo, o sea, es lo que ustedes sienten, es lo que ustedes perciben que está mal en su puesto de trabajo. Ahora, como objetivo, o sea, hay analistas de los puestos de trabajo. En esto interviene seguridad industrial, medicina de trabajo y también higiene y seguridad industrial, higiene industrial, ¿no? Las dos están relacionadas, pero sigo diciendo higiene y seguridad industrial. Entonces vemos las consecuencias que éstas hayan podido producir en la salud del trabajador, ¿no? Ahora, para esto es necesario complementar también esta información con la evaluación de las consecuencias de la salud de los trabajadores. Ahora, esta fase se realiza siguiendo las pautas siguientes. Primero se analiza la documentación existente.
Nosotros ya tenemos todos nuestros histogramas de trabajo, o sea, de nuestros puestos de trabajo, lo calificamos y hacemos un análisis de esa documentación, ¿ya? Por ejemplo, qué estudios tenemos, qué es lo que se ha hecho al respecto, si ese trabajador tenía un examen preocupacional, si ha entrado enfermo o sanito, si ha realizado controles periódicos de salud y en esos controles qué tipo de detección precoz o alteración de salud han encontrado, etcétera. Ya sobre los estudios realizados, ¿no es cierto? Y sobre las bases legales que tenemos sobre la actividad, si es de alto riesgo, etcétera, o actividad, digamos, objeto de estudio. Luego se analiza la población objeto del estudio, ¿no? Ya abarcando la totalidad de los trabajadores. Entonces, se debe recabar la información, sobre todo del área médica laboral, como la afiliación, antecedentes familiares, antecedentes personal, su entorno social, su área de actividad, puesto de trabajo, sus hábitos higiénicos, sus hábitos tóxicos, si fuma, si bebe, etcétera. Factores de riesgo que se han hallado en su puesto de trabajo, si se han hallado alteraciones precoces en la salud del trabajador con los reconocimientos médicos, si ha tenido accidentes de trabajo con y sin baja médica, ¿ya? Si han desarrollado alguna enfermedad de acuerdo al contaminante al que se han expuesto, o si tiene alguna patología ajena al trabajo, pero que ha coadyuvado, digamos, esas condiciones a empeorar el estado de salud de esos pacientes. Se hace un análisis global por áreas de actividad, puestos de trabajo y se sacan resultados, ¿no? Se sacan resultados como sacando el índice de frecuencia, índice de incidencia, que también van a aprender, me imagino, en lo que es higiene y seguridad industrial. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Creo que no, doctora. Ya. Me he cansado de hablar, ustedes calladitos. ¿Qué más me pueden decir? ¿Hay alguna cosa que les haya quedado claro? ¿Hay alguna observación, alguna cosa que no les haya quedado claro? ¿Alguna pregunta? Aquí. Ya les he dicho que para hacer una actividad preventiva en la empresa se identifican los riesgos, se analizan los riesgos, se evalúan los riesgos que no se pueden evitar. Se hace una elección de las medidas preventivas en función a los riesgos. Se hace una planificación de la actividad preventiva, se adopta la modalidad preventiva y se evalúa el plan. Esto es con el fin de evitar los riesgos y, si no es posible, evaluarlos. Dice, combatir los riesgos en su origen, adaptar el trabajo a la persona, planificar la prevención, integrando la técnica, organización de trabajo, condiciones de trabajo, relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. Protección colectiva y protección individual. Ahora, sanidad laboral. Programas. Posteriormente vamos a entrar a esa. En cuanto a las áreas de seguridad e higiene industrial, o sea, ya hemos dicho que seguridad tiene que ver mucho con lo que son los accidentes de trabajo. E higiene con las enfermedades profesionales. Entonces, estas dos especialidades o estas dos ciencias toman medidas tanto colectivas como individuales. Entre las medidas colectivas que pueden ser, o que se puede hacer, digamos, no, yo voy a mencionar algunas. Se puede hacer un programa anual de muestreos ambientales,
¿no es cierto? Y sobre todo personales, una ventilación forzada, perforación húmeda, sobre todo en aquellos lugares donde existan contaminantes con polvos neumoconiógenos, ¿no es cierto? También se puede hacer, a ver, por ejemplo, como medidas colectivas, vestuarios divididos, ver que la higiene personal sea obligatoria. En cuanto a si hay contaminantes como por ejemplo mercurio, eh, arsénico, plomo en lugares de trabajo específicos, ya les he dicho que hay que hacer protocolos de vigilancia específica para este tipo de contaminantes por metales pesados. Entonces, en esos casos, higiene y seguridad industrial tiene que ver mucho con que se tenga que separar la ropa de trabajo de la ropa de calle. Entonces ahí también lo que les decía, la higiene personal es obligatoria. Los vestuarios tienen que ser divididos, el lavado de ropa de trabajo tiene que ser en la empresa, no en la casa. Tienen que tener cursos de formación específica por los riesgos. Ya les he mencionado algunos contaminantes de metales pesados que producen enfermedades profesionales que son irreversibles y que son susceptibles de pago de rentas, ¿no es cierto? Luego, señalización, tienen que hacer también señalizaciones de seguridad, en lugares donde haya bastante ruido, aislamiento acústico de máquinas, un programa anual de visitas de inspección en diferentes puestos de trabajo, investigación de los accidentes de trabajo, investigación de los incidentes. En las medidas individuales se puede hacer de que el trabajador reciba equipos de protección personal, protección de los ojos, protección respiratoria. Entonces, podemos decir que la elección del sistema de protección respiratoria, digamos, para este tipo de contaminante se basa sobre todo por los datos aportados de higiene y seguridad industrial y los niveles de exposición, horas de exposición, tareas a realizar por los trabajadores, ¿no? Y si hacemos el histograma, vamos a ver de que realmente es un instrumento útil para este plan de prevención integral en riesgos laborales. Ahora, ¿qué es lo que hace el área de medicina laboral? Hace los controles periódicos de salud, los reconocimientos, primero previos o los exámenes preocupacionales previos a que este trabajador entre a trabajar, no es cierto, a su puesto de trabajo. Luego hacen los reconocimientos periódicos, los controles periódicos de salud. Luego también hay un reconocimiento global o genérico que se aplica a todos los trabajadores y generalmente, ya les he dicho, es anual. Y hay reconocimientos específicos según los riesgos. Son protocolos definidos, ¿no es cierto?, en función al riesgo reconocido. El área de sanidad ambiental también interviene en esto de la prevención global integrada, sobre todo participativa. Saben que la industria genera efectos negativos en el medio ambiente, ¿no es cierto? Entonces, actualmente existen leyes, la 1333, si no me equivoco, es la que controla el medio ambiente, ¿no? Y así entramos a lo que es la prevención, prevención global para conservar la salud integral del trabajador. Bajo esa perspectiva, si vemos que una actividad industrial es un potencial generador de riesgos,
ya sea también internos como externos, nosotros lo que tenemos que hacer es llegar a una interrelación fuerte entre lo que es sanidad laboral y sanidad ambiental, teniendo en cuenta que la sanidad laboral, cuando actúa, minimiza y previene los riesgos laborales, preservando y mejorando las condiciones de trabajo y la salud del trabajador. Y la sanidad ambiental minimiza y previene los riesgos ambientales, preservando y mejorando las condiciones de vida y salud de la población en general. Ahora, con la prevención nosotros vamos a instaurar técnicas que van a minimizar estos efectos negativos en la salud del trabajador. Entonces, ¿cuál es el objetivo fundamental de implantar un sistema de prevención en riesgos laborales? Es suprimir o minimizar estos riesgos, ¿no? Y el mejor tratamiento para las consecuencias derivadas de un accidente, ¿no es cierto?, es que éste no se produzca o hacer de que no aparezcan las enfermedades profesionales. En definitiva, el prevenir y minimizar está tomando en cuenta los siguientes aspectos. De tipo cuantitativo, porque puede generar menos lesiones, menos enfermedades, etc. Y cualitativo, producir lesiones, enfermedades influentes, pero con menos gravedad. Y el objetivo final de todo esto es reducir impactos y efectos negativos tanto en el hombre como en el medio ambiente. Ahora, es importante conocer la empresa y nosotros tenemos dos herramientas importantes para evaluar: las auditorías de los riesgos laborales y las auditorías de los riesgos ambientales. Entonces, ya les he dicho que sanidad laboral protege la salud de los trabajadores con la supresión o minimización de los riesgos existentes en la actividad de la empresa. Programas de trabajo, ya saben que tenemos que informar y concienciar, ¿no? Tenemos que hacer el estudio de las condiciones de vida, entorno global, estudio de las condiciones de trabajo con los factores de riesgo. Hay que estudiar, analizar y valorar el riesgo. Con higiene hacemos el monitoreo personal y ambiental, disminuyendo los riesgos que van a producir enfermedades. Con seguridad vamos a disminuir los accidentes, ¿ya? Haciendo un buen almacenamiento, transporte, etc. Hacemos vigilancia de salud, ergonomía, psicosociología laboral, formación y promoción de la salud, control y seguimiento, investigación y desarrollo. Ahora, el objetivo de la sanidad ambiental: conservación de todos los recursos que condicionan y sustentan la vida, ¿no es cierto?, en el área de influencia de la empresa. Programas de trabajo, lo mismo. Vigilancia de la calidad del aire, del medio acuático, control de vertidos, control de la flora, fauna, calidad de alimentos, vigilancia de la salud de la población no expuesta. Habría que ver los indicadores de morbilidad, mortalidad, los estudios que se hayan realizado en ese lugar, formación y promoción de la salud, control y seguimiento, investigación y desarrollo en cuanto a ambiente. Actuación de higiene. Aquí un trabajador con equipos de protección personal, ¿no es cierto? Vigilancia de la salud, los controles periódicos, controles preocupacionales, cambio de puesto de trabajo, seguimiento para detección precoz de las enfermedades profesionales. O sea, las etapas de la evaluación para la salud humana: primero, identificación del riesgo, ¿no es cierto?, sobre todo del contaminante. La evaluación de la exposición y dosis respuesta y caracterización del riesgo.
Es decir, que primero se identifica el riesgo, si es ruido, vemos a qué tipo de intensidad está el ruido, si es menor a 85 decibeles, que es el límite máximo permisible para el ruido, para 8 jornadas de exposición diaria, entonces se hace que se evalúe con higiene y seguridad, que es higiene industrial, la intensidad del ruido en el puesto de trabajo y en el medio ambiente laboral. Entonces, con esto vemos el tiempo de exposición que tiene el paciente, si hay susceptibilidad individual, etcétera, y podemos modificar el tiempo de exposición haciendo que rote el personal, ¿no es cierto? Y haya efectos mínimos sobre la salud del trabajador. Y vemos que el ruido aquí, caracterización, si una persona está expuesta a este tipo de contaminante, digamos, contaminante acústico en su medio ambiente de trabajo, con el tiempo va a desarrollar 3 patologías, ¿ya? Uno, que es el trauma acústico, luego, ¿qué se llama esto? El deterioro auditivo inducido por ruido y la sordera profesional. Son 3 cosas, son 3 patologías. Lo mismo con iluminación. Si hay una deficiente iluminación, una excesiva iluminación, 3 patologías se ven en los pacientes. Fotofobia, deslumbramiento y ceguera, ¿no es cierto? Actuaciones en sanidad ambiental, hay que hacer este tipo de cosas que van a aprender también con higiene, actuaciones en sanidad ambiental, agua en el medio ambiente. Entonces, lo que se persigue con esto de la prevención es esto, ¿no? Crear un entorno saludable para el trabajador. Entonces, la globalización entendida como un proceso solidario en la especie humana en el cual la ciencia y el conocimiento deben estar al servicio de los más desfavorecidos. Bueno, espero que tengan muchas preguntas para responder. Muchas gracias.